Bueno, bienvenidos a esta nueva versión del webinar de atracción estratégica de talento sobre cómo identificar y encontrar el mejor talento disponible en el mercado. Yo soy María José Goicolea, soy Office Managing Partner de Alto Impacto y quiero contarles un poquito sobre nosotros antes de partir. Alto Impacto es una compañía que fue fundada en el año 98. Tenemos oficinas en Santiago, en Lima, tenemos operaciones también en Bolivia y nos dedicamos a acompañar a compañías en sus procesos de transformación cultural, transformación de talento, impactando lo más positivamente en los resultados. Vinculamos a las personas con lo que tiene que ver con la efectividad organizacional. Como sabemos, no existen ni las personas perfectas ni las organizaciones perfectas, existen las organizaciones que lo hacen mejor que otras. Y esa es su ventaja competitiva, principalmente. Nosotros como Alto Impacto nos vinculamos desde procesos tempranos, como lo son la búsqueda ejecutiva, las evaluaciones de selección, los procesos tempranos de personas, y vinculamos esos procesos a lo largo de toda la historia del empleado dentro de la compañía. Las mediciones que hacemos en un comienzo, si entramos en un proceso de desarrollo en mitad de un proceso organizacional, de desarrollo de competencias individuales, en un coaching, o bien si entramos a comienzos como en una búsqueda ejecutiva, vinculamos todas las mediciones y las evaluaciones que se hacen para poder sacar el máximo potencial de cada persona para que sean lo más eficientes y lo más felices en sus trabajos. Y eso en todos los procesos organizacionales, tanto de selección como de desarrollo, como de desarrollo de cultura organizacional, de instalación de capacidades. Y mientras hacemos eso, mantenemos un acompañamiento permanente con nuestros clientes. Es verdad que podemos apoyar a clientes en uno u otro ámbito, pero a medida que los vamos conociendo más, los vamos acompañando en todos estos procesos de recursos humanos. Para ello, trabajamos con organizaciones internacionales a las cuales estamos afiliados en el caso de Alliance Partnership International, que es una red de compañías de consultoría y búsqueda de altos ejecutivos a nivel internacional. También representamos empresas que tienen herramientas científicas para la medición de la personalidad, para la medición de cultura, para hacer desarrollo organizacional, y compañías que nos permiten establecer metodologías que podemos usar en el desarrollo de lo que necesitan nuestros clientes. Les cuento un poquito quién soy yo. Me llamo María José Goicolea, soy comunicador social y periodista. Tengo un máster en gestión comercial y marketing y un diplomado en evaluación estratégica de personas de la Adolfo Ibáñez. He trabajado más de 20 años ligada al mundo de los recursos humanos, de los ejecutivos y del mercado del trabajo. Partí trabajando en el primer sitio de empleos que lanzó simultáneamente en Latinoamérica. He trabajado en empresas de entrenamiento de ejecutivos y más de 12 años en consultoría específica a recursos humanos, ya tanto en reclutamiento, selección y desarrollo organizacional. Tengo especializaciones en metodologías de diagnóstico individual, grupal y organizacional y soy certificador internacional de Hogan Assessment Systems. Hablábamos de las organizaciones efectivas. ¿Y qué es lo que diferencia una organización efectiva de una no efectiva? Es que se enfocan constantemente en instalar capacidades que son distintas para que les permiten ser más eficientes entre sus competidores. Eso significa, lo que un poco les contaba antes, que no existen organizaciones perfectas, pero existen organizaciones que lo hacen mejor que otras organizaciones,
porque optimizan todos sus procesos e instalan las capacidades que son necesarias para llegar al objetivo que se han planteado. Estas capacidades impactan en los resultados de negocio y se transforman en ventajas competitivas que se pueden sostener en el tiempo. Para lograr esa efectividad organizacional, tenemos tres grandes pilares sobre los cuales fundamentamos. El primer pilar es el talento. Cómo identificar y atraer y desarrollar a ese mejor talento, al mejor talento que está disponible en el mercado. ¿Cómo puedo predecir su potencial? ¿Cómo puedo predecir el desempeño? ¿Cómo puedo predecir la reputación de esa persona? El segundo pilar tiene que ver con cultura organizacional. Tiene que ver con identificar áreas de fortaleza y áreas de mejora, con conectar la cultura con los objetivos de negocio. Y el tercer pilar, en tercera instancia, lo que hacemos es identificar y desarrollar el potencial de liderazgo en la organización, porque son los líderes quienes son los encargados de formar y moldear la cultura organizacional. Necesitamos alinear a esos líderes con los objetivos, con las metas, con las estrategias de negocio para poder luego que ellos instalen esas capacidades y construyan esa identidad y colaboración entre los equipos. ¿Cómo alineamos en el fondo a los líderes para que ayudarlos a alinear a los equipos a la construcción de una organización efectiva? Para ello hemos desarrollado un modelo de 8 pasos que ya hemos llevado a cabo e implementado con varios de nuestros clientes con mucho éxito, con muy buena aceptación, que van desde entender desde muy profundo de dónde viene el requerimiento del talento, de un nuevo talento, o llenar una nueva posición, hasta monitorear el desempeño de esa persona cuando ya está en el cargo, en el largo plazo. Las primeras 2 etapas, el navegador de contexto organizacional y el perfilador de desempeño exitoso, son etapas que ocurren antes de que entremos en contacto con el mercado, antes de entrar en contacto con las personas, hacia dónde vamos a ir a buscar el talento. Y los siguientes 6 pasos son después de entrar en contacto con ellos. Hoy día vamos a ver los 3 primeros en mayor detalle y vamos a esbozar el cuarto. En el siguiente webinar vamos a entrar en detalle en el 4 y el 5 y en el 6 en mayor profundidad. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando vamos a llenar una vacante interna? ¿Qué es lo primero que hacemos? Cuéntenos. Anímense en el chat. ¿Qué hacemos cuando vamos a buscar un nuevo cargo? Hacemos un descriptor de perfil, levantamos un perfil de cargo, ¿no es cierto? Analizamos los recursos internos, vemos si es que hay personas que pudiesen llenar la vacante de forma interna. Pero ¿qué tipo de cosas hacemos entonces? Nos reunimos con el gerente contratante, levantamos un perfil, ponemos un aviso muchas veces, puede ser interno, externo, en redes, revisamos bases de datos, job sites, revisamos LinkedIn. Hoy día el que no está en LinkedIn prácticamente no está en el mercado del trabajo. Aquí veo que dice reunirse con la jefatura con la finalidad de ver la real necesidad que tienen exactamente, juntarnos y reunirnos con
el gerente o la gerente contratante o el líder de área. Revisamos los perfiles, ¿no es cierto? Los perfiles que nos llegan después de que pusimos un aviso y después que revisamos bases de datos, ¿no es cierto? Analizamos esos perfiles. Y eso es parte de un proceso que todos hacemos, o sea, que no es una gran ciencia nueva, sino que la gracia que tiene es establecerlo de forma metodológica y seguir ciertos pasos que se engranan en un proceso de predicción de desempeño. El primer paso, nosotros le llamamos el navegador de contexto, tiene que ver con instalar en el reclutador y en el área de recursos humanos en general una capacidad clave que tiene que ver con conectar el cargo con la misión organizacional. Usualmente vemos en organizaciones que tendemos a ir a preguntarle, ¿no es cierto?, al jefe contratante, al líder del área, qué es lo que necesita, ¿sí? Y lo que tenemos que evitar a toda costa es no generar un entendimiento claro y compartido acerca de las oportunidades y desafíos que el entorno presenta a la organización. Necesitamos entender cuáles son las necesidades de talento. No necesariamente es lo que quiere o lo que cree que quiere, sino que tenemos que convertirnos en un consultor interno para poder conectar los objetivos que tiene que realizar esa área o ese cargo y conectarlo con las necesidades y las características que debería tener esa persona. Entonces, no deberíamos solamente tomar un pedido, ir a donde el gerente y anotar qué es lo que quiere, sino que deberíamos ser su contrapartida y generar una conversación alrededor de cuáles son las características claves, las características cruciales que se requieren para que esa persona sea efectiva en conseguir los resultados que la organización se ha puesto. Al final de este webinar van a poder descargar una matriz. Esa matriz nos permite evaluarnos a nosotros como gerentes de recursos humanos, jefes de recursos humanos, consultores internos, consultores externos, de si somos atractores estratégicos de talento o no. Esa matriz viene en 12 en cuatro etapas, o sea, cuatro segmentos. El rojo nos habla de cuando solamente tenemos la capacidad base instalada y mientras más hacia la derecha, mientras más llegas al verde, tienes la capacidad maximizada. Entonces, la matriz nos permite evaluarnos a nosotros mismos para poder reconocer en qué cuadrante estamos. Esto es netamente interno para nosotros mismos y saber cómo trabajar en convertirnos en mejores atractores estratégicos de talento. Van a ver esa matriz en los distintos pasos que vamos a mirar hoy día. La matriz completa la pueden descargar, les vamos a mandar un mail cuando les enviemos la información del webinar, donde van a poder descargar esa matriz. El segundo paso, la capacidad clave que queremos instalar es cómo vamos a predecir el desempeño. Cómo entregamos una visión completa de las capacidades y las competencias que generan que una persona tenga un desempeño superior y que sea sostenido en esa posición. Necesitamos armar un perfil de cargo, en realidad no un perfil de cargo, sino que un perfil de búsqueda que resuma las capacidades críticas. No solamente lo que tiene que hacer, sino que cuáles son las capacidades críticas que debemos instalar en la organización, que la organización necesita o que no tiene o que necesita seguir desarrollando y que estas personas que voy a traer a trabajar en la organización las tengan o al menos tengan el potencial para desplegarlas. Aquí nuevamente vemos la matriz, ustedes van a poder descargarla completa para que puedan autoevaluarse.
El paso 3 tiene que ver con mapear el mercado y atraer al mejor talento. ¿Qué hacemos normalmente cuando queremos reclutar? ¿Cómo atraemos a las personas? ¿Cómo atraemos a los postulantes? Cuéntenos, cuéntenos. Normalmente ponemos un aviso, buscamos en redes, buscamos mucho en LinkedIn, ¿no es cierto? Pero lo que normalmente hacemos, y esto de forma generalizada, buscamos con keywords en LinkedIn, aparece en nuestro chat. Lo que normalmente hacemos es evaluar personas que nos llegan, ¿sí? Ponemos un aviso, buscamos, hacemos una búsqueda filtrada, obtenemos un grupo de personas eh, y evaluamos a esas personas. Primero las evaluamos curricularmente, después los contactamos, hacemos distintos tipos de contactos con esas personas que nos llegaron. Pero ¿cómo nos aseguramos que somos capaces de atraer al mejor talento del mercado? La mejor forma es mapeando ese mercado, es yendo al mercado y levantando la información desde el mercado, no estableciendo filtros y rescatando la información de lo que podemos alcanzar en base a estrategias espontáneas. Si hacemos el intento, vamos a trabajar con una empresa ficticia, industrial productiva de alimentos, y vamos a buscar el cargo de subgerente de proyectos y procesos. ¿Sí? Vamos primero a elegir las competencias críticas, las cruciales que vamos a necesitar para este cargo. Para ello vamos a usar el modelo de competencias de Hogan. Es un modelo amplio de competencias, tiene 62 competencias y están agrupadas en 4 grandes clústeres. El primer clúster nos habla de cómo me relaciono con otras personas, las interpersonales. También las habilidades de negocios, que tienen que ver con cómo gestiono yo los negocios, cómo aprendo. Luego las características de liderazgo propiamente tal, cómo gestiono a otras personas, y las habilidades intrapersonales, que son cómo me autogestiono yo. Entonces aquí estamos viendo el modelo completo. Vamos a escoger para este perfil de cargo competencias críticas. ¿Ya? Para escoger estas competencias, les quiero mostrar dos familias de cargo que Hogan ya ha estudiado científicamente. Después de más de 35 años en la investigación de la personalidad y la investigación y la construcción de perfiles, Hogan ha llegado a 9 familias de cargo. 2 de esas familias de cargo tienen personas a cargo. Por lo tanto, yo ahora les estoy mostrando en pantalla cómo se componen y cuáles son los balances que tienen esas familias de cargo en términos de hacia dónde se cargan las competencias, hacia qué clústeres se cargan las competencias. En los ejecutivos de primera línea, en los gerentes de primera línea, si se fijan, no hay ninguna competencia que tenga que ver con autogestión, porque está mucho más cargada hacia las características de liderazgo, hacia las competencias de liderazgo. Si se fijan, hay 5, de un total de 8, hay 5 que tienen que ver con liderazgo, 2 que tienen que ver con negocios y una que tiene que ver con cómo me relaciono con otros. Cuando bajamos a los gerentes de segunda línea, las competencias de liderazgo se equiparan al 50%, y se incorpora una que tiene que ver con autogestión, que se llama manejo del tiempo. Esto se lo muestro a modo de ejemplo, para que podamos tener en nuestra cabeza un balance de qué es lo que vamos a elegir.
tomando el modelo de Hogan y tomando la composición, el balance que existe en esta segunda familia de cargos que se llama gerente, dado que vamos a elegir un cargo de subgerente de proyectos y procesos, vamos a tomar la composición de la que dice gerentes. Por lo tanto, vamos a escoger una competencia de las rojas, dos de las interpersonales, una de las de negocios y cuatro de las de liderazgo. Así que les voy a poner las definiciones de las competencias, de las cuales vamos a escoger una. De las intrapersonales, vamos a escoger, la voy a escoger yo porque son más que el resto de los clusters, y la que más tiene que ver con la familia de cargos tiene que ver con manejo del tiempo. Así que esa la vamos a dejar elegida, ya que escoger una de 23 no deja de ser un gran trabajo que nos pongamos de acuerdo. Así que, teniendo manejo del tiempo, vamos a escoger una de negocios. Son solamente estas 14, así que los animo por el chat a que se incorporen con su sugerencia de cuál sería la competencia crítica para esta posición. Pueden ver la lámina donde están las competencias de negocios, la amarilla. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor alternativa de incluir en esta posición? ¿Cuál creen ustedes que sería la competencia crítica a escoger de las competencias de negocio para este cargo? Establecer objetivos. Visión de su industria. Establecer objetivos, veo también. Calidad. Enfoque en la calidad. Nuevamente visión de su industria. Impulsa la innovación. Establecer objetivos. Va por establecer objetivos y visión de su industria. Va ganando visión de su industria. Voten si es que no quieren quedar abajo de la votación. Visión de su industria creo que es la más votada. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que son las competencias que tienen que ver con la relación con otros, las competencias interpersonales, cómo me relaciono con otras personas. Vamos a elegir dos de estas. Les dejo sus definiciones para que puedan votar. Compromiso, veo. Escuchar a otros. Trabajo en equipo. Enfoque en el cliente.
trabajo en equipo, influenciar a otros, negociación, construcción de relaciones. Estamos más divididos aquí. Influenciar a otros. Trabajo en equipo y compromiso. Va ganando trabajo en equipo. En segundo lugar, va a influenciar a otros. Y compromiso. Escuchar a otros. Nos quedamos con trabajo en equipo, por lejos, la más votada. Y compromiso. Compromiso es lo que conocemos normalmente, de hecho esta competencia en inglés se llama engagement. Y ahora nos viene la parte más difícil, escoger las 4 de liderazgo porque todas nos van a parecer que son súper fundamentales y nos cuesta mucho en esta parte usualmente llegar a un consenso. En general uno cree que todas son ultra necesarias. Así que de aquí vamos a escoger 4. Así que pueden votar por 2 de ellas. Visión de negocios, tomar decisiones, liderar a otros, toma de decisiones, gestión de recursos, toma de decisiones, manejo de conflictos, toma de decisiones, desarrollo de otros, inspirar a otros, construcción de equipos, conflictos, manejo de conflictos, toma de negocio va muy por delante, desarrollo de otros también. Construcción de equipos, desarrollo de otros, construcción de equipos. Construcción de equipos se instala como la tercera. Nos falta encontrar la última. La otra que veo con bastantes alternativas es liderar a otros. Vamos a dejar liderar a otros. Liderar a otros a veces incluye algunos comportamientos que podemos ver en otras que son más específicas. Así que nos quedamos con manejo del tiempo en las competencias intrapersonales. Nos quedamos con visión de la industria en las de negocio. Nos quedamos con compromiso y trabajo en equipo en las de las interpersonales. Y en las de liderazgo nos quedamos con toma de decisiones, desarrollar a otros, construcción de equipos y liderar a otros. En base a esto, y en base a la elección de estas competencias,
críticas. Pues sabemos que yo trabajaba en una empresa de búsqueda de ejecutivos hace algunos años atrás, y teníamos un set de competencias que le pedíamos al cliente antes de iniciar una búsqueda, que ordenaran por cuáles eran las más importantes. Y finalmente teníamos una columna donde estaban casi todas. Elegir cuáles son las cruciales no es tan fácil. Siempre hay diferencias de opinión incluso entre las personas de la misma empresa. Entonces, lo importante desde nuestra parte como consultor interno es ayudar a balancear este perfil y que no terminemos con una posición que supuestamente es de liderazgo, cargada a competencias que son intrapersonales, que son de autogestión, por ejemplo, y con muy poquititas que tienen que ver con liderazgo. De esta forma, nos aseguramos que estamos escogiendo aquellas competencias críticas que nos van a permitir instalar capacidades diferenciadoras dentro de nuestra organización y instalar capacidades que nuestra organización necesita o definitivamente no tiene. Ahora, habiendo definido el perfil, habiendo definido, ¿no es cierto?, el cargo, el levantado del cargo con el área, y teniendo claridad de cuál es la empresa y qué metas y objetivos y misión de negocio tiene esa empresa, podemos ir a levantar la información del mercado. Ya no a poner un aviso, ya no, son metodologías complementarias, pero tenemos que asegurarnos que tenemos todo y no que tenemos solamente lo que nos llegó. Entonces vamos a establecer 3 targets. En este caso vamos a establecer 3, podemos hacer 4, podemos hacer 2, va a depender de la búsqueda y de la posición que estemos buscando. En este caso nosotros vamos a establecer 3 targets, ya que estamos hablando de una empresa de alimentos que además es industrial, y estamos buscando un subgerente de procesos y proyectos. Vamos a establecer que uno de nuestros targets, uno de nuestros mercados objetivos va a ser las empresas industriales, manufactureras y de alimentos. Nuestro segundo target va a ser compañías de ingeniería y proyectos, porque estamos buscando un cargo de proyectos y procesos. Y en este caso elegimos compañías de servicios de agua porque los procesos que tiene esta compañía tienen que ver con procesamiento de aguas. Entonces lo que hicimos nosotros cuando llevamos a cabo este mapeo e hicimos un levantamiento del mercado, nos dimos cuenta que podíamos llegar a un mapeo de este tipo. Dijimos, ¿cuáles son las empresas a las cuales donde creemos que podemos encontrar este talento? ¿A cuáles deberíamos llegar para levantar la información desde el mercado? Y no hacer un filtro en LinkedIn y ver quién son parecidos a lo que yo ando buscando, sino asegurarme que tengo todas aquellas personas donde podría estar ese talento interesante para mi empresa, en esos cargos en los que yo podría encontrar las capacidades desarrolladas en esa persona o esas competencias que me permitan instalar esas capacidades en mi organización. Así fue como llegamos a este levantamiento. Tenemos empresas de ingeniería, tenemos empresas de servicio de agua y empresas que algunas eran competencia directa de nuestra empresa, pero uno sabe que con la competencia se limita rápidamente, por lo tanto tiene que ampliarse a compañías que son similares en términos de tamaño y en términos de complejidad. Una vez que tenemos ese mapeo, una vez que tenemos ese mapa de organizaciones sobre las cuales queremos trabajar, lo que hacemos es identificar
a cada una de las personas y a cada uno de los cargos donde creemos que podemos encontrar ese talento. Y una vez que los identificamos, ¿qué hacemos? Los contactamos. Los llamamos, les mandamos un mail. Hoy día es súper fácil contactar a alguien. Antiguamente uno tenía que pasar por un montón de filtros para poder llegar a hablar con una persona. Hoy día basta con contactar vía LinkedIn o vía el mail institucional, que están mucho más disponibles, o vía el mail personal, que también están mucho más disponibles. O sea, hoy día no es difícil llegar a una persona. Lo importante es establecer una metodología de cómo vamos a llegar a ella. Y una vez que tenemos y hemos contactado a esas personas, tenemos que ver efectivamente qué necesitamos medir. En general, cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, ¿qué medimos? Cuéntenos, ¿qué medimos? ¿Qué miden ustedes? Años de experiencia, ¿sí? En el rubro, competencia, personalidad, fit cultural, conocimientos, nuevamente experiencia, estudios, el potencial que tiene el candidato para adaptarse a la empresa. Muy bien. Logros. Efectivamente, medimos potencial de liderazgo, competencias y comportamiento, potencial de ventas, potencial comercial, rapidez para aprender, prudencia, integridad, descarriladores, educación, experiencia, lo que han hecho en el pasado, motivadores, estilos de tomas de decisiones, si la persona es ambiciosa y tiene drive, si tiene una apertura a la retroalimentación, si es confiable, si tiene una orientación al cliente. Podemos medir muchas cosas, pero en definitiva, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber si esa persona se va a comportar de la forma que yo necesito o que la organización necesita en el futuro. Y cómo esa persona se va a meter en problemas con otras personas. Y para ello, es importante que elijamos herramientas de alta validez predictivo donde podamos optimizar el costo, tanto en tiempo como en recursos financieros, usando herramientas que nos permitan ser más precisos en la medición, proveyendo un proceso sistemático y consistente para filtrar a los candidatos. Cuando yo soy capaz de construir una combinación de métodos de filtro y de selección que me permiten optimizar información que es generada y que el tiempo de ejecución y el costo total de la organización pueden ser reducidos, yo me convierto en un atractor estratégico de talento. Cuando uso métodos de selección que me dan confianza porque yo los he usado por muchos años y me siento cómodos con ellos, sin tomar en cuenta si son confiables o tienen validez predictiva, los costos que ellos tienen, aunque sean indirectos, aunque sean menores, al final, a la larga, van a tener un costo mayor. Porque si estoy usando herramientas que no tienen validez predictiva para, valga la redundancia, predecir el comportamiento futuro, estoy en el fondo botando esa plata. Estoy usando herramientas que no me permiten medir lo que quiero medir. Y para elegir esas herramientas hay variables que tenemos que considerar. Lo normal es que hagamos un conjunto de métodos, ¿sí? Que armemos nuestro propio assessment de forma interna y que considera distintas variables. La velocidad. Necesitamos saber los resultados de una forma rápida, lo más probable. Siempre las búsquedas o los procesos de selección son para ayer, nunca son para 3 meses más.
Entonces necesitamos velocidad de los resultados, necesitamos valorar o sopesar el costo que va a tener. Necesitamos ver si las herramientas que estamos usando dependen demasiado del evaluador o son más objetivas. Cuán difícil es evaluar a esa persona, si es que está a distancia, si es que no tiene internet o no tiene ciertas herramientas para evaluar, para ser evaluado, especialmente ahora en cuarentena que no se pueden desplazar y no pueden concurrir a un lugar. La experiencia del participante, qué experiencia va a tener el candidato. Y la validez y la confiabilidad de esas herramientas. Estas son todas variables que deberíamos meter a la juguera, por decirlo de alguna forma, antes de tomar una decisión sobre qué metodologías, qué herramientas voy a usar. Les quiero contar un poquito sobre las herramientas que usamos nosotros en nuestros procesos. En nuestros procesos de evaluación, de reclutamiento y selección, de búsqueda ejecutiva, nosotros usamos las herramientas de Hogan. ¿Y por qué? El objetivo de todos los assessments que existen en el mercado es predecir el desempeño laboral. Todos tienen el mismo objetivo. Hay algunos que lo hacen mejor, que tienen mayor validez predictiva, y hay algunos que tienen menor validez predictiva. Por lo tanto, son menos precisos. ¿Qué significa la validez predictiva? En general parece como esta nube que todo el mundo, de la cual todo el mundo habla de la confiabilidad y la validez predictiva, pero uno dice, bueno, ¿qué es lo que es? Suena un poquito trabalengua, pero no lo es. La validez predictiva tiene que ver con cuando yo puedo medir con una sola variable la variabilidad del comportamiento de una persona. ¿Cuánto me puedo hacer cargo midiendo la personalidad de la variabilidad de cómo se va a comportar esa persona? No sé si se entiende, es un poquito trabalingüístico, pero les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo dolor de cabeza, por muchas pastillas que me tome, si tengo un sombrero muy apretado puesto, las pastillas no se pueden hacer cargo de mi dolor de cabeza. Por lo tanto, yo no puedo decir que la validez que tiene o la predicción que tiene tomarse una pastilla versus reducir el dolor de cabeza, la pastilla no se puede hacer cargo de todas las variables. Si yo tengo un tumor en la cabeza o tengo un sombrero muy apretado o tengo cualquier otra variable externa que me esté provocando esa molestia, la pastilla no se va a poder hacer cargo. Cuando hablamos de alta validez predictiva en términos de la personalidad, es cuando yo puedo medir un factor, como lo es la personalidad o como lo es la inteligencia, por ejemplo, y predecir una gran parte de ese comportamiento que va a tener a futuro la persona. Las evaluaciones de personalidad de Hogan miden tres grandes dimensiones. Las tres grandes dimensiones tienen que ver con la personalidad normal, la personalidad bajo presión y los motivadores, valores y preferencias. La personalidad normal, no sé si se dan cuenta que donde dice compatibilidad con el puesto hay un signo más. El HPI, que es la personalidad normal, nos indica las fortalezas que tengo yo para crear un ambiente de trabajo. Las fortalezas que yo tengo para desempeñarme en un rol. Hablamos de lo que me suma para el desempeño, por eso tiene ese signo más. Luego en el HDS, que es la personalidad bajo estrés o la personalidad bajo presión, si se fijan tiene un signo menos, que tiene que ver con lo que me resta para mi desempeño, para esta compatibilidad con el puesto. Entonces, con la personalidad normal medimos las fortalezas, con la personalidad bajo presión medimos los principales riesgos. El cómo bajo estrés esa persona va a interactuar con otros y se va a meter en problemas con otras personas.
Y el MBPI, la dimensión de la personalidad que mide los valores y motivadores, es la que aterriza mis habilidades, las habilidades de las cuales abuso cuando estoy bajo presión y las fortalezas que tengo en mi día a día. Porque dado que yo tengo ciertos motivadores y ciertos valores, es altamente probable que propicie ciertos comportamientos y que castigue otros. Por lo tanto, va a determinar mi ajuste con cierta organización. Si yo valoro el reconocimiento y estoy dentro de una organización donde el reconocimiento no es un valor, donde nadie reconoce a nadie, y no puedo vivir ese valor, lo más probable es que yo me vaya solo, porque me voy a sentir incómodo en ese ambiente. En cambio, si yo tengo un motivador de comercio alto y la organización está orientada a la rentabilidad y a ganar dinero, lo más probable es que yo me sienta muy cómodo en ese ambiente y haga un buen fit cultural. Entonces el MBPI, que mide los valores y motivadores, nos habla del estilo de liderazgo y de la compatibilidad con la organización, dado que es la forma entre que yo veo, en que yo veo el mundo entre el bien y el mal, lo que está bueno, lo que no está bueno. Para predecir la reputación de una persona se estarán preguntando cómo puedo predecir la reputación de una persona si ¿cómo puede predecir la reputación de una persona si no le estoy preguntando a otros? Le estoy preguntando a él. Los inventarios de personalidad están creados para los inventarios, el inventario de la personalidad de Hogan, de la personalidad normal de Hogan, está creado para separar la identidad de la reputación. Hogan fue muy cuidadoso en sus estudios de no quedarnos con lo que las personas dicen de sí mismas, sino que cómo otros ven a las personas que contestan de esa manera. Y muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿cómo si no le estamos preguntando a los demás, le estamos preguntando a ellos? La respuesta es sencilla. Trabajaron primero en establecer altas correlaciones estadísticas entre que se dé un factor y se produzca un comportamiento, pero luego la segunda parte del estudio los llevó a contactarse con las personas que trabajaban con ellos en la oficina y vivían con ellos en la casa. Y en base a esos resultados se les preguntó a los demás cómo los veían y se estudiaron esos resultados. Por lo tanto, esa es la forma en que yo puedo decir, cada vez que se da un resultado, yo puedo predecir que es altamente probable que esto otro ocurra. Por ejemplo, si yo tengo sociabilidad alta, lo más probable es que yo hable mucho. Y lo más probable es que los demás me vean como una persona accesible, ¿sí? Que abre conversaciones. Esa es un poco la vuelta que se dio Hogan en los assessments para poder predecir reputación y desempeño futuro. Todos los resultados están normados, eso quiere decir que si yo obtengo los puntajes altos y bajos no significan bueno o malo en las escalas de personalidad, solamente significan que yo me ubico en un percentil específico dentro de la población. Cuando yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de una escala de personalidad normal que se llama prudencia. Cuando yo tengo prudencia 55, me ubico donde está la tercera mujer o la segunda mujer arriba en la curva, en la campana de Gauss, y eso me dice que si yo salgo afuera y me paro en la calle, lo más probable es que me encuentre con bastante gente que tiene una estabilidad, una prudencia similar a mí, porque hay más gente parecida a mí. En cambio, cuando yo me ubico en los extremos de la curva, si me ubico más cerca del 100 o más cerca del 0, es mucho menos probable que encuentre personas que se parezcan a mí. Por lo tanto, si yo estoy buscando una prudencia alta y tengo una persona con prudencia 78, es mejor que me quede con esa persona, ya que me va a ser mucho más difícil encontrar a otra persona que tenga más desarrollada esa capacidad
que mi candidato. Estamos ya en los últimos minutos. Esto es lo que tenía para contarles hoy. En 2 semanas más vamos a tener la segunda parte de este seminario que tiene que ver con el uso de las herramientas, de las distintas tipos de herramientas para armar un assessment in-house dentro de nuestra organización sin tener que desplegar un assessment center con espejos y con salas especiales. Sino que establecer un proceso metodológico con distintas herramientas que pueden ser muy similares a las que estamos usando hoy día, pero que sepamos usarlas de forma estructurada y metodológica, a través de esto que ya les he enunciado hoy, en esta parte final del webinar. Así que nos quedan unos minutos para que nos envíen sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que estamos recibiendo preguntas en el chat? Estoy levantando. Hay una pregunta muy interesante y es algo que hemos estado conversando con nuestros clientes durante las últimas semanas. Dice Ángel Parodi, ahora las empresas están preguntándose con quiénes nos quedamos y no tanto con quiénes contrato. ¿Las herramientas funcionan para este fin? Exactamente. Este es un periodo duro donde identificar el potencial que tienen las personas que trabajan en mi compañía se vuelve crucial. Y efectivamente las herramientas sirven para eso. Hemos trabajado con organizaciones en procesos de reestructuración, hemos trabajado con organizaciones en procesos de downsizing y efectivamente nos sirve para eso, o sea, nos sirve para mapear lo que tenemos dentro de la organización y eso lo vamos a ver en más detalle en el próximo webinar. Lo vamos a ver en más detalle. Podemos mapear equipos, podemos mapear organizaciones y quedarnos con las personas que tienen más potencial de acuerdo a esas capacidades que necesitamos instalar en nuestra organización que se enfocan a conseguir los resultados de negocio de la misma. Así que efectivamente. Tengo otra pregunta que dice, ¿en el mercado aún aplica test proyectivos? El mercado efectivamente aún los aplica. Las herramientas y los estudios académicos y científicos que existen en el tema nos dicen que las herramientas proyectivas no tienen validez predictiva para medir el desempeño futuro en el puesto de trabajo. Fueron diseñadas con otros fines, tienen validez predictiva para otras cosas, no para predecir el futuro desempeño. Para eso necesitamos utilizar herramientas como los inventarios de personalidad, como las entrevistas semiestructuradas, como los test de habilidad mental general o de toma de decisiones o de razonamiento de negocio, incluso referencias estructuradas, otro tipo de herramientas que nos permiten, que tienen validez predictiva ya comprobada. Luis Corona nos pregunta, ¿podríamos hacer una investigación con estas herramientas en nuestros contextos? Absolutamente. Para eso son. La idea es poder hacer diagnóstico y luego desarrollo sobre ese diagnóstico
para poder llevar los equipos hacia donde queremos llevarlos, digamos, poder encaminarlos hacia donde queremos llevarlos. Así que, Luis, si quieres, podemos conversar en más detalle en qué es lo que necesitas particularmente. Andrés Salazar nos pregunta cuál es la importancia de conocer el contexto de trabajo en los procesos de selección. El contexto de trabajo es muy importante, muy importante. De hecho, es lo que nos da la base para elegir los criterios, así como escogimos las competencias críticas hoy, es lo que nos da la base para elegir esos criterios. ¿Qué es lo crucial? ¿Cuáles son las capacidades distintivas que necesitamos instalar en nuestra organización, que tenemos o que no tenemos? Las que necesitamos desarrollar o las que definitivamente tenemos que implantar de cero. Es muy, muy, muy importante. Especialmente saber con quién va a trabajar, cómo es el jefe, si podemos tener resultados de este tipo de herramientas sobre el jefe. Más fácil es establecer el fit cultural con ese grupo. Más fácil es con la organización porque uno sabe más de la organización que específicamente de algunas personas. Eso es muy importante. Andrés, si quieres que lo conversemos en detalle, encantada que tengamos una llamada más en detalle. Estamos justos, nos queda un minuto. Veo una pregunta acá que dice: ¿cómo ha sido la aceptación de los test de Hogan de sus clientes en Chile? La verdad es que viene un poco de cerca la recomendación, pero todos los clientes con los que hemos trabajado en el pasado y que han usado Hogan, continúan usando Hogan. Tenemos una muy alta tasa de repetición del uso de Hogan. Ahora, la gran gracia que tiene, una de las grandes gracias que tiene, es que es la única herramienta que mide las 3 dimensiones de la personalidad por separado, y con ese nivel de detalle, y son muy estables en el tiempo. Por lo tanto, yo tomo una prueba en un punto cero y ese resultado está vigente a los 2 años todavía. Por lo tanto, todo lo que yo pueda hacer en el intertanto, ya sea onboarding, ya sea desarrollo, ya sea coaching, lo que sea, lo puedo hacer con los mismos resultados que obtuve cuando estaba pensando en contratar a la persona. Estamos en el tiempo, vamos a dejar guardadas todas las preguntas, vamos a intentar responderlas luego del taller. Quizás la última pregunta que me gustaría contestar, ya que nos queda un minutito, dice: Hogan incorpora los Big Five. El HPI de Hogan es una prueba basada en los Big Five. Mide 7 escalas de personalidad, que son el Big Five, donde 2 de los factores están abiertos en 2, por eso son 7 escalas. Pero con HPI estás midiendo el Big Five. Bueno, les doy las gracias. Muchas, muchas gracias por todo su tiempo y por estar con nosotros una vez más. Y cualquier pregunta que tengan, tenemos, voy a poner aquí, a ver, en esta última lámina, está mi correo electrónico. Pueden escribirme directamente y podemos agendar una conversación en más detalle si les parece.